en el 7º año de mi matrimonio con Isen. Nos encontramos por casualidad en un restaurante de alta gama. Él estaba teniendo una cena romántica a la luz de las velas con Miranda. Yo había ido a acompañar a un cliente. Durante un segundo cruzamos miradas y, con una tácita complicidad, ambos apartamos la vista al mismo tiempo, fingiendo que no había pasado nada. Cuando terminó la cena de negocios, Isen estaba esperando fuera, sentado al volante de su coche. Le di las gracias con cortesía y, de manera consciente, me senté en el asiento trasero. A mitad del trayecto, detuvo el coche de repente. Luna, hoy he terminado completamente con ella. Me quedé sin palabras por un momento y solo pude esbozar una sonrisa incómoda. En realidad, que hubiera terminado o no con ella ya no tenía nada que ver conmigo, porque hacía mucho tiempo que yo ya no lo amaba. Capítulo 1. El adhesivo que pertenecía a Miranda aún seguía pegado en el asiento del copiloto, bajo la luz borrosa de la noche. Aquellas declaraciones que antes parecían tan provocadoras y desafiantes ahora se veían incluso algo amarillentas, gastadas por el tiempo. Tal vez mi reacción fue demasiado tranquila, porque Isen frunció ligeramente el ceño al mirarme por el retrovisor. Dentro de unos días pienso volver a ver a mis padres. ¿Cuándo te vendría bien? Me quedé un instante paralizada y lo rechacé casi por instinto. Papá y mamá no han estado bien últimamente. Mejor no vayas. Desde que empezó a salir con Miranda, no había vuelto a casa ni una sola vez. Haciendo cuentas, ya habían pasado 4 años. Apenas terminé de hablar. El rostro de Isen se ensombreció al instante. Todo mi cuerpo se tensó. Estaba a punto de explicarme cuando escuché su suspiro. Está bien, haré lo que dices. Dicho eso, volvió a arrancar el coche. Afuera, la lluvia caía cada vez con más fuerza, golpeando las ventanillas con un ruido seco y constante. El ambiente dentro del coche se volvió frío. Durante todo el camino, ninguno de los dos dijo una palabra. Mirando el telón de lluvia tras el cristal, de pronto me sentí un poco aturdida. Entre nosotros, hacía muchísimo tiempo que no existía una convivencia tan pacífica. La última vez que nos habíamos visto, éramos enemigos a muerte, y ahora, podíamos sentarnos en el mismo coche con una calma casi irreal. Cuando el coche entró en el complejo residencial, reaccioné de golpe. Isen había vuelto a conducir hasta el barrio donde habíamos vivido antes. Quise decir algo para aclararlo, pero al encontrarme con su mirada, me tragué las palabras. En el ascensor, Isen habló de repente. ¿Estos años, has estado bien? Sonreí de forma educada y distante. Muy bien. Pareció no quedar satisfecho con esa respuesta. Sus ojos se clavaron en mí, observándome con insistencia, como si quisiera descubrir algo en mi expresión. Me sentí incómoda bajo su mirada y solo pude fijarme en los números del ascensor, deseando que bajaran más rápido. Cuando las puertas se abrieron, Isen pareció decir algo, pero el sonido del aviso del ascensor lo cubrió por completo y no lo escuché. Cuando Isen usó su huella dactilar para abrir la puerta, se quedó visiblemente inmóvil por un segundo. Después, una leve sonrisa apareció en su rostro, pero al instante siguiente, esa sonrisa se congeló. Ese apartamento llevaba mucho tiempo deshabitado. En el aire flotaba un olor nauseabundo a humedad y óxido, tan fuerte que hacía arder los ojos. Isen extendió la mano para encender la luz y la retiró cubierta de polvo. Saqué un pañuelo del bolso y se lo pasé. Debe de ser que hace mucho que no se paga la electricidad. Lo dije con un tono tan calmado como si estuviera regateando verduras en el mercado. El hombre se quedó un momento en blanco y luego me miró. ¿Tú, no vives aquí? Asentí y pagué la factura de la luz con el móvil. Al poco rato, volvió la electricidad. Las luces se encendieron y el interior se hizo claramente visible. Después de 4 años, todo estaba exactamente igual que el día en que me fui. Las fotos de boda estaban destrozadas y tiradas por el suelo. En el sofá y en la cama había manchas negras que se agrupaban en montones, recordándome todo lo que había ocurrido allí. Eran las huellas del intento de suicidio que dejé cuando mi depresión estaba en su punto más grave. En el 7º año de mi matrimonio con Isen, había regresado una vez más a la pesadilla del pasado. Sin embargo, no fue tan doloroso como había imaginado. Todo estaba extrañamente en calma. La palabra, calma, llevaba mucho tiempo sin existir entre Isen y yo. Él mantenía la cabeza baja, observando la escena frente a sus ojos. Esperé un rato y, al no ver reacción alguna, decidí marcharme primero. Si vas a quedarte aquí esta noche, puedes llamar a la administración. Ellos te ayudarán a encontrar a alguien para limpiar. Cuando pasé junto a él, Isen me sujetó la mano. ¿Dónde vives ahora? Te llevo. Todo mi cuerpo se estremeció. Solté su mano como si hubiera recibido una descarga eléctrica y di un paso atrás, marcando distancia. No hace falta. Gracias. El coche que había pedido ya estaba esperando abajo. Huí del lugar con rapidez. Cuando llegué a casa,
Papá y mi hermano ya se habían acostado. Mamá aún me estaba esperando. ¿Por qué has vuelto tan tarde hoy? ¿Ha pasado algo en el camino? La comida ya está fría. Voy a calentarla. Ve a ducharte. En el instante en que el agua caliente tocó mi piel, la pesadez del día se disipó por completo. Las cicatrices de mis muñecas comenzaron a doler ligeramente. Siempre había sido así durante todos estos años. Cada vez que llovía, las heridas picaban y dolían. Cuando salí del baño, noté que el rostro de mamá estaba algo pálido. Al girarme, apareció de pronto una figura inesperada en la sala. Isen había venido hasta mi casa. Papá y mi hermano también salieron de sus habitaciones. Desde hacía 4 años. Ambos tenían la salud delicada y siempre se acostaban temprano. Isen estaba de pie en el salón, aún con esa postura dominante que le era tan propia. Lucas, ¿cuánto tiempo sin verte? Capítulo 2. Isen y mi hermano habían sido los mejores amigos. Los 3 éramos niños que salimos juntos de las montañas. Desde la primaria hasta la preparatoria. Siempre estábamos juntos, inseparables. Desde muy pequeño, Isen mostraba una madurez que no correspondía a su edad. Muchos años después, caí en la cuenta de algo. Quizá la inteligencia de Isen provenía de aquella mujer que fue vendida a lo más profundo de las montañas. Su madre se arrojó al río 3 años después de darlo a luz. Cuando encontraron su cuerpo, estaba cubierto de moretones, completamente desnudo. Yo era un año menor que Isen y mi hermano. En mi segundo año de preparatoria, ambos fueron admitidos en la universidad. Debería haber sido una alegría, pero para mis padres fue una carga insoportable. Fui a buscar a Isen y justo entonces vi su carta de admisión hecha pedazos. ¿Un campesino quiere convertirse en dragón? Mientras yo esté vivo, en esta vida no llegarás a nada. Isen estaba arrodillado en el suelo, recibiendo golpes sin emitir un solo sonido. Esperé durante mucho tiempo, hasta que la luna se alzó. El ruido por fin cesó. Él seguía arrodillado allí, con la luz de la luna cayendo sobre su cuerpo, cubriéndolo de un resplandor difuso. Isen era demasiado guapo. Le pregunté, ¿quieres ir a la universidad? Dijo que sí, impulsada por algo inexplicable. Regresé a casa y les dije a mis padres, yo no voy a estudiar más. No era inteligente. Mis calificaciones siempre habían sido mediocres. Con que hubiera un hijo prometedor en la familia, era suficiente. Mis padres me golpearon con furia y luego se abrazaron llorando, diciendo que eran inútiles. La casa fue un caos durante mucho tiempo. Al final, hice los trámites para dejar la escuela. Mi hermano, Isen y yo fuimos juntos a la capital provincial. Ellos fueron a la universidad. Yo fui a trabajar. Con mi bajo nivel de estudios, solo podía encontrar trabajos básicos. Vivía en un sótano. Comía pan al vapor con agua. Trabajaba 3 empleos al día, apretando los dientes para ganar el dinero de la matrícula de mi hermano y de Isen. Pero tenía esperanza en el corazón. Aunque la vida fuera dura, me sentía satisfecha. Cuando Isen recibió su primera beca, me llevó a comer comida occidental. Al volver, empezó a nevar. Me tomó de la mano mientras la nieve se acumulaba sobre nuestras cabezas. Te haré vivir la mejor vida posible. No fue una confesión romántica, pero para mí, fue la frase más hermosa del mundo. Isen era muy inteligente. Pronto ya no tuve que esforzarme tanto. Alquilamos una nueva casa y Isen se mudó del dormitorio. Estudiaba derecho y durante sus prácticas siempre lo trataban con dureza. Un superior bien intencionado le advirtió, en este sector, sin contactos, no llegarás lejos. Isen no creyó en eso. Se lanzó de cabeza. En la capital provincial, un hijo de familia rica causó un grave problema. Ir a prisión era prácticamente inevitable. Pero no sé qué método usó Isen, logró sacarlo de la cárcel. Desde entonces, su nombre entró oficialmente en ese círculo. Al salir del tribunal, la víctima se abalanzó sobre él con un cuchillo, antes de que Isen pudiera reaccionar. Yo ya me había interpuesto frente a él. Cuando él volvió en sí, yo ya estaba tendida en un charco de sangre. Por primera vez, el siempre sereno Isen tenía el rostro lleno de pánico y desesperación. Las palabras que decía eran incoherentes, caóticas. Te lo ruego, no me dejes. El hospital emitió una y otra vez avisos de estado crítico. Más tarde, mi hermano me contó, Isen se había arrodillado en el suelo, aferrándose a la pierna del médico, golpeando su cabeza contra el piso sin parar. Le preguntó a mi hermano, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer sin luna? Isen estuvo arrodillado toda la noche. Cuando desperté, sus lágrimas caían como si no costaran nada. Desde entonces, tuvo pesadillas cada noche. Despertaba abrazándome con fuerza, llorando desconsoladamente. Menos mal que sigues aquí. En aquel entonces, su amor por mí era real, pero más tarde, su odio hacia mí también lo fue.
Capítulo 3. Al enfrentarme de nuevo a Isen, los ojos de mi hermano seguían llenos de odio. ¿Qué más quieres hacer? Si te atreves a tocar a Luna otra vez, como mínimo moriremos todos contigo. El pecho de papá subía y bajaba con dificultad, tosiendo sin parar. Mi hija no te debe nada, te lo suplico. Déjala en paz. Diciendo esto, estuvo a punto de arrodillarse ante Isen. Sentí un calor repentino en los ojos y quise adelantarme para sostenerlo. Isen fue más rápido que yo. No vine a hacer nada, dijo. Solo quiero compensarla. Su voz seguía siendo fría y distante. Mamá, con los ojos enrojecidos, se colocó delante de mí. No hace falta. Que no vuelvas a aparecer ante ella ya es suficiente compensación. A ella le costó muchísimo sobrevivir. No vengas a estimularla otra vez. Al ver que mis padres se agitaban cada vez más, lo empujé apresuradamente hacia la puerta. Vete ya. No queremos nada. Solo queremos volver a vivir como antes. En el forcejeo, la manga del pijama se levantó sin querer, dejando al descubierto aquella cicatriz espantosa. Isen se quedó atónito al verla, y justo entonces lo empujé fuera. No vuelvas más, te lo ruego. Al cerrar la puerta, mis padres por fin soltaron un suspiro de alivio. Mi hermano también aflojó los puños. No tengas miedo. Esta vez, tu hermano te protegerá pase lo que pase. Sentí un calor en el pecho, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Desde pequeña siempre había sido así, pasara lo que pasara. Mi hermano se colocaba delante de mí sin dudarlo. Cuando me interpuse para recibir la puñalada por Isen, él se culpó por no haberme cuidado bien. Incluso cuando Isen me fue infiel, mi hermano pensó que había sido culpa suya. Después de aquella herida que recibí al proteger a Isen, mi salud nunca volvió a ser buena. Tras casarnos, pasé mucho tiempo recuperándome en casa. Isen, en cambio, entró sin problemas en un bufete de abogados de élite. Cada vez me dejaba más y más su espalda. Siempre decía, Luna, quiero darte algo mejor. Todo lo mejor de este mundo, quiero dártelo. En efecto, lo hizo, pero también me dejó cubierta de heridas. En el tercer año de matrimonio, me fue infiel. La otra mujer era una de sus clientas, una víctima de un caso de trata de personas. En condiciones normales, un caso así no habría sido digno de que Isen lo llevara, pero quizá recordó a su madre, así que lo tomó personalmente, sin cobrar honorarios. La primera vez que vi a Miranda, su mirada estaba vacía, rechazaba el contacto de cualquiera, excepto el de Isen. Tal vez siente que puedo ayudarla, por eso bajó la guardia conmigo, me dijo Isen para tranquilizarme. Al ver a aquella joven cubierta de moretones, de pronto recordé, así estaba también la madre de Isen antes de morir. Sabía que él quería compensar algo, por eso, no interferí en ninguna de sus decisiones, durante mucho tiempo, sin importar lo tarde que llamara Miranda. Isen acudía a su lado de inmediato. Su estado mental es inestable. Cuando estoy con ella, mejora mucho, y eso también ayuda al caso. Yo me sentía incómoda, pero al ver aquellos ojos vacíos llenos de desesperación, terminé ablandándome. La condición de Miranda fue mejorando poco a poco. Cuando estaba lúcida, me abrazaba y lloraba desconsoladamente. Hermana, si no fuera por ustedes, yo ya estaría muerta. Sabía que había molestado a Isen durante mucho tiempo, y también se disculpaba conmigo con sinceridad. Cuando el caso termine y me recupere del todo, me iré a vivir a Dalí. Me hablaba del futuro. En sus ojos ya no estaba la desesperación del primer encuentro. Y Isen no la decepcionó. Logró enviar a los traficantes a prisión. Miranda se despidió de mí, diciendo que su deseo ya se había cumplido y que partiría pronto hacia Dalí. Fui al aeropuerto para despedirla, pero afuera del aeropuerto vi a los dos abrazándose y besándose. La nieve caía con fuerza, cubriéndolos por completo. Yo me quedé helada hasta los huesos. En aquella nevada, la única que enloqueció fui yo. Isen la apretó contra su pecho, sin dejar que nadie viera su rostro. Se quedó allí de pie, inmóvil, dejando que yo gritara fuera de mí, bajo la mirada de todos. Luna, el que se equivocó fui yo. No hace falta que descargues tu rabia contra ella. La subió al coche y se marchó. Yo quedé desplomada en la nieve, como un perro callejero abandonado. Capítulo 4. Después de ser echado una vez, Isen no se dio por vencido. Fue a mi empresa. Ante un abogado tan famoso y de alto perfil, el jefe estaba visiblemente nervioso, pero Isen se movía con absoluta soltura y fue directo hacia mí. Vengo a hablar de trabajo. ¿A qué hora sales? ¿Te espero y nos vamos juntos? Los compañeros abrieron los ojos de par en par. Yo bajé la cabeza, mirando los documentos en mis manos, con un tono completamente plano. Voy en metro. Mi rechazo no tuvo ningún efecto sobre Isen. En la sala de descanso, un colega me preguntó en voz baja qué relación tenía con Isen.
Me preparé un café y sonreí al explicarlo. El cónyuge legal que figura en el certificado de matrimonio. Antes de que pudiera mostrar sorpresa, añadí, pero su esposa no soy yo. Esa explicación bastaba para que cualquiera entendiera la situación. Sin embargo, apenas terminé de hablar, noté cómo los compañeros evitaban mi mirada. Me giré. Isen estaba allí, mirándome con una expresión compleja. De camino a casa, no dejó de observarme por el retrovisor. Yo giré la cabeza hacia la ventana y permanecí en silencio todo el trayecto. No sentí que hubiera dicho nada incorrecto. Cuando un hombre cambia de corazón, nunca vuelve de verdad, y si vuelve, es porque no ha encontrado una opción mejor. En aquel entonces, después de haber sido amada, no podía aceptar el hecho de que Isen ya no me amara. Regresé a casa y destrocé las fotos de la boda. Rompí todo lo que tenía que ver con Isen. Fotografié la casa, hecha un desastre, y le envié las imágenes. Isen vino a verme acompañado de Miranda. Puedo darte la casa más grande y la mejor vida, dijo. También puedo garantizar que Miranda no volverá a aparecer delante de ti. Miranda se sentó frente a mí con el rostro lleno de culpa. No supe controlar mis sentimientos. Yo fui la que te falló. Ese año coincidió con el tercer año de matrimonio entre Isen y yo. Por mucho que armara escándalos, por mucho que lo amenazara, no logré hacerle cambiar de decisión. Igual que cuando decidió hacerse cargo personalmente del caso de Miranda, se mudó fuera y empezó oficialmente una relación con ella. Yo me quedé sola en la casa vacía, noche tras noche sin poder dormir, escribiendo largos y largos mensajes, pero los mensajes caían en el vacío, sin recibir respuesta alguna. La violencia silenciosa puede empujar a cualquiera al límite. Al no recibir ninguna respuesta, la última pizca de esperanza en mi corazón se hizo añicos. Incluso llegué a pensar, da igual, que todos estos años de esfuerzo se los coma el perro. Pero cuando fui a buscarlo con los papeles del divorcio, Isen los rechazó sin pensarlo. No me voy a divorciar de ti. Un matrimonio estable también es uno de los factores que valoran los clientes. Tú también puedes buscar a otra persona. No interferiré, pero yo no era como él. No podía hacer algo tan ruin. No podía divorciarme, ni tampoco volver al pasado. El dolor y el vacío imposibles de escapar hicieron que todo mi cuerpo empezara a doler. Cuando el dolor llegó a su punto máximo, vi el cuchillo de fruta sobre la mesa. Antes de perder la conciencia, Isen por fin regresó. Cuando desperté en el hospital, era Miranda quien estaba a mi lado. Hermana, sé que estás muy triste, pero el cuerpo es tuyo. Si sigues así, a él también le resulta muy difícil. En los ojos de la joven ya no quedaba rastro de la timidez de antes. En su lugar, había orgullo y ostentación. Con el cuerpo débil, le di una bofetada con todas mis fuerzas. Arrojé contra ella todo lo que tenía a mi alcance. Isen apareció a tiempo y bloqueó uno de los golpes. Mírate, ¿en qué te diferencias ahora de una loca? Ellos se plantaron frente a mí, me llevaron a la locura, y luego dijeron que yo parecía una loca. Con el odio acumulado sin salida, tomé la decisión de vengarme. Pagué a un detective privado para reunir todas las pruebas de su infidelidad. Organicé cada evidencia, lista para enviarla al bufete y publicarla en internet. Y entonces Isen volvió. Capítulo 5. Lo siguiente que llegó fueron las llamadas de mis padres. Mi madre lloraba al teléfono, diciendo que a mi hermano le habían tendido una trampa y le habían quitado 10 millones. Dicen que o devuelve el dinero o va a la cárcel. ¿Cómo vamos a devolver tanto dinero? Isen, ¿no eres abogado? ¿No puedes pensar en alguna solución? Si Lucas va a prisión, ¿qué vamos a hacer nosotros dos? Mis padres no sabían nada de la infidelidad de Isen. Habían puesto todas sus esperanzas en él. Isen activó el altavoz para que yo pudiera escuchar cada palabra con claridad. Mamá, este asunto es un poco complicado. Luego lo hablaré con Luna. Tú y papá no se preocupen por ahora. Colgó el teléfono y me miró en silencio. Luna, eres una persona inteligente. No hagas que todos lo pasen mal. Isen sabía desde hacía tiempo que yo quería vengarme. Todo aquello había sido una trampa que él mismo le tendió a mi hermano. Con su inteligencia y sus métodos, hacerlo le resultaba facilísimo. Sabía que yo no abandonaría a mi familia, así que cedí. Delante de él, borré todas las pruebas sin dejar rastro. Isen se marchó satisfecho. Al día siguiente, mi hermano fue liberado. Isen fue personalmente conmigo a recogerlo. De camino de vuelta, me pidió que lo acompañara a una cena. Este cliente es muy importante, y valora especialmente el entorno familiar. Luna, no seas ingenua. Las consecuencias no podría soportarlas. Obedecí de forma mecánica cada uno de sus arreglos. Como una marioneta, lo acompañé a moverse por el mundo del poder y el dinero. Sus gestos forzadamente afectuosos me provocaban oleadas de náuseas. En el momento en que se acercó demasiado,
Mi vista se oscureció y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital. Isen estaba sentado a un lado, con el rostro sombrío. Estaba embarazada. Cuando supe la noticia, fue como si me alcanzara un rayo. Hubo un tiempo en que pensé que jamás podría ser madre en esta vida. Y sin embargo, cuando nuestra relación se había roto por completo, este niño llegó a mí. Isen, más que nadie, deseaba tener un hijo propio. Siempre había odiado la sangre que corría por sus venas, pero al mismo tiempo, había heredado a la perfección todo el egoísmo y la oscuridad de aquel hombre. Por eso, cuando supo que estaba embarazada, su primera reacción fue querer conservar al niño. Yo no quería. Entonces sacó a relucir a mis padres. Nuestros padres ya son mayores. No querrás que sigan preocupándose por ti, ¿verdad? Mis padres eran mayores, y yo solo podía ceder una y otra vez. Cuando el bebé tenía 5 meses, Isen volvió a mudarse a casa. Dijo que quería cuidar personalmente de mí y del niño. Ese gesto despertó en Miranda una fuerte sensación de crisis. Fue a buscar a mis padres. Les contó todo, sin ocultar nada, sobre su relación con Isen. Incluso reveló la verdad de cómo Isen había tendido la trampa a mi hermano. Por fin, mis padres supieron que entre Isen y yo había pasado algo grave. Cuando llegué, mis padres estaban sentados en el sofá, con los ojos enrojecidos. Mi madre me abrazó, llorando sin poder hablar. Hija, has sufrido mucho. Mi hermano estaba sentado en el suelo, con la cabeza entre las manos, sin decir una palabra. Miranda estaba arrodillada en el suelo, suplicándome que le devolviera a Isen. Sin él, de verdad no puedo vivir. En ese instante, por mi mente pasó de verdad la idea de matar. Como una loca, le di una bofetada brutal en la cara. Cuando Isen llegó, justo me vio con los ojos enrojecidos, sentada encima de Miranda, estrangulándola. Me empujó sin dudarlo y nos miró a mí y a mi familia con frialdad. Todo lo que tienen hoy se lo di yo. No sean desagradecidos. Lo saben bien, si yo quiero. No tienen ninguna posibilidad de resistirse. Dicho esto, se llevó a Miranda en brazos y se fue. La espalda del hombre era feroz y despiadada. Mi vientre chocó contra la esquina de la mesa, y un dolor sordo se extendió, pero no era ni una 10ª parte del dolor que sentía en el corazón. Mi hermano se levantó de inmediato, con los ojos enrojecidos, y salió tras ellos. Sentí que el corazón se me hundía. Corrí detrás, pero aún así llegué demasiado tarde. Cuando recibí noticias de nuevo, todo ya se había consumado. Capítulo 6. Cuando mis padres y yo llegamos al hospital, Isen ya llevaba el brazo enyesado. Tenía el rostro cubierto de rasguños y moretones. Al verme, el odio en sus ojos era tan intenso que helaba la sangre. Luna, haré que muera. Cuando mi hermano supo la verdad, solo pensó en vengarse por mí. Toda esa rabia se transformó en el acelerador pisado a fondo, lanzando el coche directo contra el de Isen y Miranda. En ese instante, realmente quiso que Isen muriera, pero el resultado no fue el que esperaba. Justo en el momento del impacto, Isen giró instintivamente el volante. Miranda quedó gravemente herida. Isen apenas sufrió rasguños leves. Mi hermano fue llevado de inmediato a la UCI. Mis padres envejecieron de la noche a la mañana, con el cabello volviéndose blanco mientras le suplicaban a Isen que tuviera piedad. Él no mostró el menor indicio de compasión. Yo, con el vientre ya abultado, me arrodillé en el suelo y empecé a inclinarme una y otra vez. Mientras lo dejes ir, haré lo que sea. Considéralo una deuda que te debo. Isen, te lo ruego. No sé cuánto tiempo estuve arrodillada, ni cuántas veces golpeé la cabeza contra el suelo. Solo sentía el cuerpo cada vez más frío, hasta que empecé a temblar sin control, hasta que escuché el grito alarmado de un médico detrás de mí y me di cuenta. El suelo bajo mi cuerpo ya estaba empapado de sangre. El bebé se había ido. Era un niño ya completamente formado, pero al final, nunca llegó a abrir los ojos para ver este mundo. Solo entonces la actitud de Isen finalmente se suavizó. Luna, entre nosotros queda todo saldado. Trajo la carta de perdón firmada por Miranda. Pagó de una sola vez todos los gastos médicos de mi hermano. Y después, desapareció por completo de mi vida. No se divorció de mí, pero tampoco volvió jamás. Tras el aborto, mi mundo se derrumbó en ruinas. Sin nada a lo que aferrarme, mi cuerpo colapsó por completo. Yacía en la cama, apenas con vida. Resulta que cuando el corazón y el espíritu de una persona quedan gravemente heridos, la mente se vuelve un caos. Hasta hoy, mis recuerdos de esa etapa siguen siendo borrosos. Ni siquiera recuerdo si, en el momento de mayor dolor, llegué a decir aquellas palabras: no puedo seguir viviendo. En mis raros instantes de lucidez, veía las profundas ojeras hundidas en el rostro de mi madre. Creo que probablemente sí las dije. Mi hermano seguía inconsciente. Yo estaba medio muerta.
Mi madre lloraba día tras día. Para cuidarme, no se atrevía a salir de casa ni un solo paso. Por la noche, incluso temía dormir demasiado profundo, y ataba una cuerda a su muñeca y a la mía. Mi padre, con su cuerpo ya envejecido, salía a hacer trabajos ocasionales. Dos personas que deberían haber estado disfrutando de su vejez, seguían desgastándose por mi hermano y por mí. Mis padres me llevaron de médico en médico. Todos decían que sufría de una depresión grave, difícil de curar. Las enfermedades del corazón no tienen remedio. Esas 4 palabras encorvaron la espalda de mis padres. Mi madre no se separaba de mí ni un solo paso. Me empujaba en la silla para salir a tomar el sol. Se rompía la cabeza pensando que cocinar para hacerme comer algo que me gustara. Mi padre ya llegaba exhausto del trabajo cada día, pero aún así, siempre se sentaba a mi lado para hablar un rato conmigo. No eran palabras emotivas ni discursos conmovedores, solo las pequeñas trivialidades de la vida diaria. El médico había dicho que el calor humano, el humo y el ruido de la vida cotidiana, quizá podrían curar mi enfermedad del alma. Yo no quería decepcionarlos, forzaba el ánimo para hablar con ellos. Mis padres lo notaban, no querían obligarme. Cada día entraban a verme un momento y luego se iban en silencio. Por las noches, podía oírlos llorar, y sabía que se culpaban a sí mismos por no poder hacer nada. Una noche me desperté sobresaltada de una pesadilla. Mi mente quedó en blanco, como una máquina detenida. A la luz de la luna, vi a mi madre acurrucada a mis pies, velándome sin dormir. Pensé que debía levantarme, pero nunca lograba desprenderme de la sombra del pasado. Lloraba una y otra vez, reunía valor una y otra vez, y una y otra vez fracasaba. Sentía que de verdad ya no podía seguir. Esa noche, desaté la cuerda en silencio y trepé al balcón. El viento nocturno me sacudía el cuerpo, a punto de perder el equilibrio. El dolor físico clamaba dentro de mí. Con solo saltar, todo terminaría. Ya tenía un pie fuera, pero aún quería mirar a mi madre una vez más. Al girarme, la vi de pie detrás de mí, sosteniendo un cuenco de comida humeante. Hija, come algo antes de irte. Nadie se preocupa de si tienes hambre o no, salvo una madre. Al final, sobreviví. Capítulo 7. La insistencia obstinada de Isen terminó por agotar mi paciencia. Abajo, frente al edificio de la empresa, envuelta en mi abrigo, le pregunté con calma: Isen, ¿quieres volver a como éramos antes? Los ojos del hombre se iluminaron y asintió sin dudar. Sí, sonreí levemente y di un paso atrás, pero yo no. Isen, entonces tú no miraste atrás, y a partir de ahora, yo tampoco lo haré. Aquella noche, cuando bajé del balcón, mi madre me abrazó con todo el cuerpo temblando. Aún tenía a mi familia, aún tenía personas que me amaban. Mi vida no debía abandonarse tan fácilmente por un solo hombre. Me comí ese cuenco de comida y me quedé dormida en los brazos de mi madre. Seguía doliendo, pero ya no tenía deseos de morir. Ese cuenco de comida de aquella noche se convirtió en un salvavidas en medio de un océano desbordado. Poco a poco, empecé a recuperar la esperanza en la vida. Comencé a comer de nuevo. Salí de casa por iniciativa propia. Pude sentarme en silencio y terminar un libro entero. Medio año después, mi hermano despertó por fin, aunque su cuerpo ya no era el de antes. Los ojos de mis padres se llenaron de lágrimas. Mientras esté vivo, es suficiente. Mientras nuestra familia esté junta, nada más importa. Alquilamos una casa. Tras un año de recuperación, mi hermano volvió a encontrar trabajo. Y yo, con la fuerza regresando poco a poco a mi cuerpo, volví a tomar los libros de estudio. Haber renunciado a los estudios en aquel entonces siempre fue una espina clavada en el corazón de mis padres. Así que cuando decidí presentarme al examen de acceso por mi cuenta, me apoyaron sin reservas. Había pasado demasiado tiempo lejos de la escuela. Incluso la forma de sostener el bolígrafo se me había vuelto torpe. Sin una formación sistemática, estudiar me resultaba extremadamente difícil. Pero por suerte, aún tenía a mi hermano. Cada vez que me sentía desanimada, él me acariciaba la cabeza y me consolaba con una sonrisa. ¿De qué tienes miedo? Si no aprendes bien, no pasa nada. Para eso está tu hermano. La vida empezó a mejorar poco a poco, al ver cómo mis notas del examen iban subiendo en la pantalla del ordenador. Ese vacío en el corazón fue llenándose gradualmente. El esfuerzo siempre tiene recompensa. A los 25 años, entré por fin a la universidad. Al cruzar el campus, mi vida abrió por fin una nueva página. Empecé a estudiar en serio, a vivir en serio. En tercero de carrera, conseguí una muy buena práctica profesional. En los días más dolorosos, pensé que no lograría sobrevivir, pero ahora no solo seguía viva, sino que vivía bien. Mis padres ya no tenían que ir de un lado a otro agotándose.
y aquel pasado con Isen fue quedando cubierto de polvo. Todo avanzaba en una buena dirección. Creí que no volveríamos a vernos jamás en esta vida, pero no imaginé que volvería a encontrarme con él, y mucho menos, que aún seguiríamos enredados el uno con el otro. Isen, también puede decirse que morí una vez por ti. ¿No sería mejor que ambos fuéramos personas dignas y lo dejáramos así? Cuando volvió a aparecer bajo el edificio de la empresa. Por fin no pude evitar rechazarlo en voz alta. El hombre que conducía delante no respondió. En ese silencio absoluto, escuché su profundo suspiro. Antes de irse, lo oí decir: lo siento, Luna, todo lo de aquel entonces fue culpa mía. ¿Podemos empezar de nuevo? ¿Empezar de nuevo? Esa pregunta la hice yo incontables veces en el pasado. Le supliqué que no me dejara. Le rogué que dejara en paz a mi hermano. Le imploré que no hiciera daño a mis padres. La escena frente a mí era terriblemente familiar. Pero las posiciones se habían invertido. Aunque estos años no tuvimos ningún contacto. Algo siempre se escuchaba sobre Isen, una figura influyente en el mundo legal. Tanto su trabajo como su vida privada eran tema de conversación constante. Justo después de separarnos, Isen estaba en la cima. Quien no conocía al abogado más destacado del sector. Con éxito profesional, familia y amor a la vez. Una esposa virtuosa en casa, sin reproches ni escándalos. Una confidente fuera, dulce y comprensiva. ¿Quién no sentiría envidia de una vida así? Pero en apenas 3 años. Él ya hablaba de arrepentimiento. No sabía si su arrepentimiento era real o no, pero muy pronto supe cuánto valía. Cuando Miranda vino a buscarme. Yo estaba en el balcón regando las flores que había plantado para mi madre. Estaba más refinada que 3 años atrás. Vestida de pies a cabeza con las últimas colecciones. Sin embargo, bajo esa elegancia cuidadosamente construida, no podía ocultar la aspereza en su mirada. Presionaba el timbre con terquedad. Decidida a no marcharse si no le abrían. Sin más remedio, abrí la puerta. Capítulo 8. Me lanzó una tarjeta bancaria. Dentro había 5 millones, aunque todavía no estén divorciados. Soy yo a quien afuera llaman la esposa de Isen. No perseguí la responsabilidad de tu hermano en aquel entonces solo por consideración hacia él. Puedes aferrarte a ese certificado de matrimonio si quieres, pero espero que tomes el dinero y desaparezcas para siempre. Luna, el vencedor se queda con todo y el perdedor desaparece. En aquel entonces, perdiste. Miranda levantó la barbilla con arrogancia. Aunque en su tono era imposible ocultar la ansiedad y la inquietud, respondí con calma: si buscas a Isen, deberías contactarlo directamente. Al mencionar a Isen, finalmente apareció una grieta en su expresión. No creas que no sé lo que estás pensando. Quieres que vuelva contigo, ¿verdad? Te lo digo ahora mismo. Ni lo sueñes. Él será mío toda su vida. Nunca volverás a su lado. Sus palabras confirmaron mi sospecha. El supuesto corte definitivo de Isen probablemente solo había sido un distanciamiento unilateral hacia Miranda. Ella no quería terminar la relación. Por eso había venido tan desesperadamente a buscarme. Al mirar a la mujer emocionalmente alterada frente a mí, sentí de pronto una especie de lástima. Antes, bastaba una sola mirada suya, una sola lágrima, para que Isen me abandonara. Ahora, solo podía recurrir a este comportamiento casi histérico, para reafirmar su posición. Pensándolo bien, incluso parecía lógico. Si Isen pudo abandonarme por ella, naturalmente también podría abandonarla a ella por otra mujer. No era más que un ciclo que se repetía. Al entender esto, el odio que sentía hacia Miranda se disipó en gran parte. Al final, no éramos tan distintas. La diferencia era que yo ya había salido de ahí. Lo que pase entre ustedes no me interesa. Hice ademán de cerrar la puerta. Miranda, de repente, extendió la mano y la apoyó con fuerza contra la puerta. Sus uñas cuidadosamente arregladas estuvieron a punto de romperse. Luna, no te creas tan importante. ¿De verdad piensas que Isen quiere volver contigo? Solo le resulta novedosa tu actitud altiva y distante. Cuando se canse, te mandará de vuelta al mismo sitio de siempre, igual que antes. Sus palabras eran como agujas envenenadas. Hace 3 años, habrían sido suficientes para destrozarme, pero en ese momento, solo me parecieron ruido. ¿Ya terminaste?, pregunté. Si es así, puedes irte. Mi indiferencia la enfureció por completo. De pronto, perdió el control. Deja de fingir dignidad. En aquel entonces, él me eligió a mí y te dejó a ti, y también a tu hijo. Gritaba sin medir sus palabras, intentando herirme con lo más cruel que se le ocurría. Ese niño era, sin duda, una herida en mi corazón que nunca sanaría del todo, pero en ese instante, al mencionar a ese hijo que no llegó a nacer, lo que sentí fue, sobre todo, alivio.
Por suerte, se fue pronto. No tuvo que enfrentarse a la relación retorcida de sus padres. Tal vez eso fue una forma de misericordia. Quizá al ver que yo seguía imperturbable. O quizá al darse cuenta de que armar un escándalo no servía de nada. La ira en el rostro de Miranda se disipó de repente, reemplazada por burla y malicia. ¿Sabes qué dijo Isen cuando estabas tirada en el hospital como un perro? Dijo que parecías una loca, que le dabas asco. Sentí como si un punzón de hielo me atravesara el pecho, frío, pero no insoportablemente doloroso. Ella desgarró los recuerdos más miserables de mi pasado. Pero lo que quedó al descubierto no fue una herida sangrante, sino una cicatriz dura que ya había sanado hacía tiempo. Miré por encima de su hombro. Al hombre que se acercaba desde atrás. Miranda pareció percibirlo. En el instante en que se dio la vuelta, la expresión de su rostro se derrumbó. Se apresuró a aferrarse al brazo de Isen, como si quisiera demostrar algo. Isen, ¿por qué viniste tú mismo a buscarme? Solo estaba poniéndome al día con mi hermana. Vámonos ya. Isen la miró con frialdad. Y, sin piedad alguna, le apartó la mano. Creo que aquella noche ya dejé todo lo suficientemente claro. Miranda, no seas desagradecida. Sabes muy bien que, si yo quiero, no tienes ninguna posibilidad de resistirte. La misma amenaza de entonces, cruel, absoluta, sin dejar ninguna salida. Una sola frase bastaba para hacer que todos los planes y artimañas se vinieran abajo. Capítulo 9. Miranda lo miró con incredulidad, como si fuera la primera vez que conociera a ese hombre. ¿Cómo puedes tratarme así? Yo hice todo esto por ti. Isen soltó una risa fría, con un tono cargado de burla y un cansancio que no intentó ocultar. Miranda, mientras todavía tenga algo de paciencia contigo, más te vale saber retirarte a tiempo y no pasarte de la raya. Conoces mis métodos. Hacerte la tonta no te traerá nada bueno. Sus palabras la dejaron clavada en el sitio. Su rostro pasó del blanco al verde ceniciento. Bien, Isen, eres realmente despiadado. Me lanzó una mirada llena de veneno y luego fijó los ojos en él. No te arrepientas. Dicho esto, con los tacones tambaleándose, se precipitó hacia el ascensor. El pasillo por fin volvió a quedar en silencio. Yo permanecí en la puerta, como una completa espectadora ajena a todo. Isen se frotó la sien con gesto agotado y se volvió hacia mí, con un tono cargado de disculpa. Lo siento, no sabía que ella vendría hasta aquí. Te prometo que será la última vez. Lo de entonces, yo no. Ya no necesitaba ninguna explicación suya. Incluso pude interrumpirlo con una sonrisa tranquila. Señor, los asuntos entre usted y su esposa no tienen nada que ver conmigo. No quiero saberlos ni participar en ellos. Y le agradecería que ni usted ni su esposa vuelvan a molestarme. Pero si algún día decide divorciarse, puede contactarme cuando quiera. Mi actitud indiferente sembró una pizca de desconcierto en su rostro. Esa sensación de dar un puñetazo al algodón terminó por desestabilizarlo. Extendió la mano para bloquear la puerta y me miró con una expresión compleja. Sé que ahora no confías en mí, pero hablo en serio. Ya hice que redecoraran la casa. Está exactamente igual que antes. También arreglaré todos los problemas, incluido lo de ella. Dame otra oportunidad. No dije nada, solo lo miré en silencio. A veces, el silencio es un arma mucho más poderosa que cualquier palabra. En ese mutismo, Isen pasó de la compostura a la confusión, y al final, huyó. ¿Ves? Ni él mismo creía en lo que estaba diciendo. Sus palabras no eran más que una broma de mal gusto. Lo observé en silencio. Isen entendió mi negativa y se marchó con el ánimo abatido. Después de más de 20 años conociéndolo, sabía muy bien que no era alguien que se rindiera hasta lograr su objetivo. Abajo, frente a la empresa, apareció su figura esperando. No importaba lo tarde que saliera del trabajo, siempre podía verlo de pie junto al coche, aguardando en silencio, usando sus contactos. Isen consiguió que mi hermano ascendiera y recibiera un aumento. Le organizó a mi padre un chequeo médico en el mejor hospital. Incluso dejó de lado su orgullo y acompañó a mi madre al mercado a comprar verduras. Por más que lo miráramos con frialdad, él seguía adelante, sin importarle nada. Sé que me equivoqué gravemente. Ahora solo quiero compensar un poco. Mis padres terminaron agotados y, sin más fuerzas, optaron por no salir de casa. Yo también empecé a esquivarlo, entrando y saliendo del trabajo por el estacionamiento subterráneo. Hasta que, al final, fue mi hermano quien dio un paso al frente. Fue al bufete de Isen. Llevaba consigo los videos de vigilancia y mis diarios de la época en que sufría depresión. Si de verdad quieres compensar a Luna, entonces divórciate de ella. No queremos nada, solo que aceptes el divorcio. Luna casi pierde la vida por tu culpa. Isen, si todavía te queda algo de conciencia. Isen revisó una y otra vez esos videos. Era imposible leer lo que se reflejaba en sus ojos. Aún así,
Siguió esperándome frente a la empresa. Si no vienes tú, iré yo a buscarte. La amenaza de siempre. No quería que siguiera infiltrándose en mi vida. Tras pensarlo durante mucho tiempo, finalmente acepté. Ethan conducía el mismo coche de siempre. Iba despacio. Detrás, los otros vehículos no dejaban de tocar la bocina. Terminamos deteniéndonos frente al restaurante donde habíamos comido juntos por primera vez. Aún no he cenado. Acompáñame a comer algo. Bajé del coche en silencio. Lo observé pedir la comida en silencio. Pidió exactamente el mismo menú de aquella primera vez. Yo seguía callada. Mi mirada pasó de los platos a su rostro. ¿Qué era esto? ¿Un intento de recordarme que no olvidara el pasado? Debería haber dicho algo, pero cuando las palabras llegaron a mis labios, solo se transformaron en un suspiro. Capítulo 10. En los ojos de Ethan apareció un rastro de pánico. ¿Qué quieres decir, Luna? Puedes odiarme si quieres, pero dime algo. Estaba ansioso por hablar conmigo, ansioso por captar aunque fuera un mínimo rastro de emoción relacionada con él, pero no había nada. No era rabia, tampoco silencio como castigo. Simplemente, ya no tenía ningún deseo de hablar con él. La luz en los ojos del hombre fue apagándose poco a poco. Bajó la cabeza y comió en silencio el filete procesado que tenía delante. «Abogado Ethan, ¿de verdad eres tú?» Una voz rompió la atmósfera opresiva entre nosotros. Ethan miró al hombre con desconcierto. «¿No te acuerdas de mí? Por fin te he encontrado». El hombre sonrió con una mueca amplia. De repente, alargó la mano, agarró el cuchillo y el tenedor de la mesa y se lanzó contra Ethan. Todo ocurrió demasiado rápido. Incluso yo me quedé paralizada. Ethan reaccionó instintivamente, girándose de lado y evitando por poco una herida mortal. Pero aún así, su muñeca resultó herida. En su día defendiste a ese miserable y llevaste a mi hija a la muerte. También mandaste a mi esposa a la cárcel, y aún sigue allí. Dios existe. Hoy por fin me ha permitido encontrarte. Destruiste a mi familia, aunque me cueste la vida. Hoy te mataré. Resultó que aquel hombre era un familiar de la víctima del primer caso de Ethan. Por culpa de Ethan, la víctima fue llevada al suicidio. Quien me había apuñalado entonces fue la madre de la víctima. También fue enviada a prisión por Ethan y nunca salió. Durante todos estos años, su familia había vivido envuelta en un odio profundo hacia él. El hombre agitaba el cuchillo y el tenedor, completamente fuera de sí. Yo me retiré de inmediato detrás de la multitud para no verme involucrada. Ethan vio mi reacción. Su mirada se detuvo un instante. Había dolor en ella, y también comprensión. Los guardias de seguridad del centro comercial llegaron rápidamente. Redujeron al hombre y lo llevaron a la comisaría. Después de ordenar a su asistente que se encargara de todo, Ethan me llevó a casa en coche. Mientras conducía, su muñeca ya no sangraba. Escuché su voz grave. «Entonces, ¿te sentías igual que yo ahora? ¿Te dolía tanto?» Me quedé helada y lo miré sin entender. El hombre soltó una risa amarga. «Antes le tenías tanto miedo al dolor, con solo rasparte un poco ya llorabas». Bajé la mirada hacia mi muñeca. La cicatriz seguía allí, en los días lluviosos. Aún dolía de forma sorda. Cuando el coche se detuvo, me agarró de la manga, mostrándome su herida, ya empezando a cicatrizar. «Mira, ahora somos iguales. ¿Puedes darme otra oportunidad? Aunque me odies, aunque quieras vengarte de mí, todo vale». ¿Cómo íbamos a ser iguales? ¿Cómo podrían todas las heridas que yo sufrí compensarse con una sola cicatriz? Respiré hondo, lo miré con calma y dije, «No te odio, porque el amor que te di fue real, y por eso me respeto a mí misma. Tampoco recibirás ningún castigo. Simplemente, nunca volverás a encontrar a alguien que te ame como yo lo hice, porque el cielo no te dará una segunda oportunidad para volver a encontrarte con alguien como yo». Ethan, mira hacia adelante. El invierno llegó de golpe. El viento levantó las hojas caídas, y en los ojos del hombre, solo quedó el arrepentimiento. Capítulo 11. Desde aquella noche en que todo quedó dicho, Ethan no volvió a aparecer. Mi hermano también pidió a unos amigos que investigaran y así supimos toda la verdad. Después de estar con Ethan, Miranda empezó a presentarse en todas partes como su esposa, amparándose en ese título. Mucha gente se apresuró a halagarla y congraciarse con ella. Durante un tiempo, estuvo en pleno auge, pero ella sabía muy bien de dónde provenía esa vida. Por eso, en el fondo de su corazón siempre se escondían la inquietud y el miedo. Miranda creyó que, una vez que me hubiera derrotado, podría dormir tranquila. Sin embargo, durante todos esos años, nunca logró convencer a Ethan de que se divorciara de mí. La inseguridad dentro de ella se fue amplificando. Empezó a volverse suspicaz y paranoica.
Interfería de forma autoritaria en el trabajo de Isen, prohibiéndole aceptar casos de clientas mujeres. A espaldas de él, acosaba a las socias femeninas del bufete y, usando el nombre de Isen, provocaba problemas por todas partes, solo porque una abogada del mismo bufete no pudo contener una burla sobre su afición a arrebatarle los hombres a otras. Miranda la atropelló con su coche y la mandó directo a la sala de urgencias. Pensó que Isen la protegería, como tantas veces antes, pero, para sorpresa de todos, esta vez Isen se negó. Durante años, había ofendido a mucha gente por culpa de Miranda. Su propia reputación también había quedado hecha pedazos. La otra parte afirmó que ya tenía todas las pruebas y que estaba decidida a enviarla a prisión, por más que Miranda llorara y suplicara. Lo único que recibió fue la negativa fría del hombre. Durante mucho tiempo después, Miranda me buscó por todas partes. Parecía realmente acorralada, sin salida. Intentó echarme encima toda la culpa. Contrató gente para publicar mensajes en internet, insultándome bajo el edificio de mi empresa, llamándome una amante que había destruido el hogar de otros. Incluso imitó mis métodos y contrató a un detective privado, intentando vengarse de Isen y de mí, pero todos sus planes se desmoronaron en el momento en que Isen publicó personalmente el certificado de matrimonio. Y yo, para entonces, ya podía afrontar todo con calma. En internet conté serenamente mi pasado con Isen, incluyendo aquellos años oscuros marcados por la depresión. Fuimos felices una vez, solo que nuestros caminos dejaron de coincidir. Lo dije con tranquilidad. Pero los internautas lloraron desconsolados. Después, volcaron toda su ira sobre Isen. Para apaciguar el escándalo, el bufete no tuvo más remedio que retirarle a Isen su condición de socio. Su licencia de abogado también fue revocada. Las antiguas voces de elogio se transformaron poco a poco en burlas y desprecio. A partir de entonces, Isen ya no pudo volver a aparecer en ese círculo. Perdió por completo la carrera de la que siempre había estado tan orgulloso. Mis compañeros y superiores en la empresa conocían bien quién era yo. Me apoyaron públicamente y se pusieron firmemente de mi lado. Miranda pensó que, una vez que Isen lo hubiera perdido todo, volvería con ella. La realidad le dio una bofetada brutal. Isen volvió a usar los mismos trucos de siempre y la dejó cargada con una deuda enorme. La amenazó, si seguía molestándolo, se aseguraría de que muriera sin siquiera un lugar donde ser enterrada. Miranda no pudo aceptar la realidad. Por más que lloró y suplicó, el hombre permaneció indiferente. Al final, casi enloquecida, Miranda tomó un cuchillo y me arrastró hasta la azotea del edificio central. Capítulo 12. Miranda quería arrastrarme con ella a la muerte. El viento en la azotea era feroz, lo bastante fuerte como para hacer tambalear a cualquiera. La policía había desplegado colchones de seguridad en la planta baja. La azotea también estaba rodeada de agentes. Isen y mis padres recibieron la noticia al mismo tiempo. Todo es por tu culpa. Mi vida entera la arruinaste tú. El viento invernal era helado, pero, a diferencia de aquella noche de hace 3 años, mi estado de ánimo ya no era de desesperación. Miré a Miranda en silencio. Su rostro se iba superponiendo poco a poco con el de la primera vez que la conocí. Desesperado, vacío. Ella siempre había estado rota. Fue Isen quien la hizo parecer normal. Y también fue Isen quien la devolvió a su estado original. Miranda, ¿recuerdas lo que me dijiste entonces? El grito histérico de la mujer se detuvo de golpe, y su mirada se volvió confusa. El viento agitaba su cabello. Yo la ayudé a recordar lentamente. Iba a irme a Dalí. Allí la primavera dura todo el año y las flores florecen en el momento justo. Aquellos fragmentos de belleza pasada fueron reapareciendo poco a poco. Miranda de pronto empezó a reír. Ya no puedo volver, nunca más podré volver. Pero quiero ir. Hermana, quiero ir a Dalí. ¿Por qué? Yo solo quería empezar de nuevo. Sí, ¿por qué? Ella giró la cabeza y miró a Isen, que llegaba apresuradamente. Lo vi con claridad, en ese instante. Sus ojos estaban lúcidos. La oí decir, lo siento. Me soltó y se lanzó contra Isen, agitando frenéticamente el arma que llevaba en la mano. Después, solo hubo una lluvia de copos de nieve helados y un líquido tibio que salpicó mi rostro. Un disparo resonó. Miranda cayó sobre la nieve. Su cuerpo se estremeció un par de veces y luego quedó completamente inmóvil. Isen fue trasladado de urgencia al hospital, pero tenía múltiples heridas de arma blanca, varias de ellas mortales. Los médicos ya no pudieron hacer nada. En la sala de emergencias, yacía en la camilla intentando alzar la mano para alcanzarme, pero no lograba moverla. A través de la mascarilla de oxígeno, respiraba con dificultad. Así que, así de doloroso fue para ti entonces. La mirada de Isen comenzó a perder foco. Su respiración se volvió cada vez más agitada. Luna. Luna. Yo estaba a su lado, observándolo en silencio, sin responderle.
Su conciencia empezó a desmoronarse, y la última frase que dijo fue: Luna, no lo perdones, no vuelvas a encontrarlo. Isen se sobreestimaba demasiado. No lo odio. Simplemente quiero aprender a amarme bien a mí misma. La palabra, perdonar, es demasiado liviana. Tan liviana que no basta para borrar todo lo ocurrido. Después de la muerte de Isen, no le organicé un funeral. Fue su asistente quien se encargó de los trámites. Finalmente, me entregó todas las pertenencias de Isen. Como su cónyuge legal, heredé todos sus bienes, suficientes para que mi familia y yo vivamos en paz el resto de nuestras vidas. Ese certificado de matrimonio, por fin, perdió su significado. La última cadena que me ataba también desapareció junto con Isen. Mi vida, por fin, volvió a empezar.